Bueno, a ver, primero decirle a las personas que están escuchando, aunque seguramente la percepción la tengan, que la Organización de Estados Americanos es un organismo creado luego de la segunda posguerra, en 1948, poco tiempo después de que se crea la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Quiere decir que responde a una situación internacional, a una relación de fuerzas en el sistema de poder mundial completamente distinta de la que tenemos hoy. Quiere decir que son instituciones que han quedado desfasadas en el tiempo, no expresan la realidad del mundo. Pero además, una gran asimetría, porque está integrada por 34 estados, con la diferencia entre una potencia mundial como los Estados Unidos y estados mucho más pequeños y más recientes del Caribe, algunos de ellos todavía bajo la jefatura política de la corona británica, que tienen, como corresponde a este tipo de organismos, la misma importancia en términos numéricos, es decir, un voto de un Estado no importa cuánto PBI tenga, cuántos habitantes tenga, sino que tiene la misma jerarquía que cualquier otro de los Estados. Voy a abrir un paréntesis. Ustedes saben que hay muchas islas estados del Caribe, sobre todo los que pertenecen al Commonwealth, a lo que fue históricamente el Imperio Británico, cuyos gobernadores están designados por la reina y eligen, en varios casos, la mitad de sus parlamentos, es decir, una parte del parlamento es elegida por el voto y la otra mitad directamente la designa el gobernador. Imagínense si mañana apareciera una noticia en un diario que dijera que Nicolás Maduro quiere elegir por su propia voluntad la mitad de la Asamblea Nacional de Venezuela, ¿no? ¿Qué nos dirían? Nada, cierro paréntesis. Eso fue una pequeña pildorita de pastillita de color. Bueno, Estados Unidos concentra más del 80% del PBI de toda la región. Quiere decir que eso le da una potencialidad, una injerencia, que es lo que ha transformado a la OEA, es decir, junten ustedes esas dos coordenadas, ¿no? La de la asimetría económica y por lo tanto del liderazgo militar, del liderazgo cultural, del liderazgo tecnológico, con un momento del mundo donde, cuando fue creada la OEA, donde Estados Unidos se disputaba con la Unión Soviética en ese momento la hegemonía mundial y necesitaba en esa contienda dominar la región. Entonces, la OEA se convirtió en un lugar donde como mínimo, y esto por ser bastante benevolente, digamos, en mi comentario, hizo silencio, guardó silencio, interesadamente, sobre cosas atroces que sucedieron en el continente, como invasiones militares, como golpes de Estado, dictaduras, genocidios, y derrocamiento y hasta en algunos casos asesinato de líderes populares. Entonces ustedes me dirán, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Claro que es una muy buena pregunta. Justamente, para responder esa pregunta, cuando a principios de este siglo XXI convergieron en la región muchos gobiernos de signo parecido, intentamos otras alternativas. CELAC, que es donde están todos los países que integran la OEA, salvo los dos que no son latinoamericanos, que son Canadá y Estados Unidos, y está el que falta en la OEA, que es Cuba, que además se reúne esta semana, hay una reunión de la CELAC donde seguramente
buscamos que se apruebe por aclamación una declaración muy importante de apoyo a la posición argentina sobre Malvinas. Y también construimos UNASUR, por ejemplo, que tuvo un rol importante en detener golpes de Estado en la región, y que además planteó eso que parecía tan grandilocuente en su momento, ya redondeo y ya termino, que parecía tan grandilocuente como fue aquel proyecto del gasoducto que tenía, o del oleoducto que tenía para conectar energéticamente la cuenca del Orinoco, todo el polo de la biodiversidad de la Amazonia, con el polo productivo del sur de Brasil y Buenos Aires, y convertir a la Argentina, a través de los corredores transversales, en un país bioceánico. Eso era un proyecto estratégico extraordinario. Bueno, el problema es que hubo un cambio en el mapa político de la región, y lamentablemente nosotros no pudimos consolidar esas instancias. Y entonces, ¿qué sucede? Resurgió la que tenía más tiempo, la que estaba más arraigada, que era la OEA. Ahora, podríamos no estar en la OEA. Ahora, cuando el no estar en la OEA significa una decisión de varios países, un proyecto estratégico, parte de una gran estrategia, yo lo vería, lo atendería, lo vería como un proyecto muy serio. Pero no estar en una decisión en soledad implicaría un aislamiento que la Argentina ponderó que no era conveniente en este momento, que era conveniente, aún estando en minoría, aún teniendo todos estos reparos, conservar este foro. Y además, digo lo último, la OEA tiene toda una parte muy visible, que es la de los asuntos políticos, Venezuela, Bolivia, derechos humanos, bueno, una serie de cosas, pero también por debajo de eso tiene otros organismos que se ocupan de políticas de género, de políticas sobre pueblos originarios, de derechos laborales, de políticas ambientales, donde la Argentina tiene mucho que decir. Y ahí también se hace una contribución. Discúlpenme lo largo de la respuesta, no es propio de una entrevista radial, pero bueno, aprovecho para comentar estas cosas, para que ustedes tengan una idea. Y lo último que les digo es que la silla de Argentina, cuando uno no habla en nombre de la Argentina como individualidad, sino de una cantidad de valores que expresan también a todas las organizaciones populares de la región, es también la silla de las organizaciones populares que están luchando por redemocratizarse y que todavía no han conseguido recuperar el gobierno como sí lo pudimos recuperar nosotros en la Argentina. No te preocupes por la extensión, Carlos, porque sabés cómo somos en el CECIN y nos manejamos con nuestras propias reglas, y para nosotros la comunicación es soberana y todo lo que hay que decir se tiene que decir. Tuviste hace poco, hace unos días, la primera intervención en una reunión. ¿Qué balance haces de esa primera reunión en la que participaste? Mira, que hay que dejar las cosas claras desde el primer momento. Yo tuve una primera entrevista que es de rigor, no porque yo la haya buscado, con el secretario general, que es una reunión privada que se tiene cuando uno ingresa a la organización. Y la verdad que me costó muchísimo encontrar temas en común. El único tema que encontré, hablamos de algunas vaguedades sobre la pandemia, porque ni siquiera pudimos hablar en profundidad, porque yo creo que una organización como esta, en lugar de ser conocida por haber hecho un informe falso sobre las elecciones en Venezuela, debería ser conocida por haber organizado una compra masiva de insumos sanitarios, o de haber coordinado los vuelos y los viajes para la repatriación de los que estaban residiendo fuera de los países, que pudieran volver a sus países. Tendría que haber sido conocida por cosas que tengan que ver con la realidad concreta de millones de habitantes de este continente. Así que me costaba muchísimo encontrar temas en común,
Así que de lo único que hablamos en esa pequeña entrevista privada fue de Malvinas. De que más allá de nuestras diferencias y demás, hay algo que debería ser una causa que unifique la posición de todo el sistema interamericano, y es reivindicar la posición sobre Malvinas, donde nosotros, teniendo eso que les conté de países muy vinculados con el Reino Unido, y además ustedes saben que durante la gestión del macrismo, no solamente se firmó el acuerdo o la carta esa del intercambio Forador y Duncan, que ustedes en el CECIM tanto han repudiado de la misma manera que nosotros, sino que, por ejemplo, fíjense cómo sería de condescendiente la gestión argentina en ese momento, que se coló la incorporación del Reino Unido como observador en la Junta Interamericana de Defensa. Es decir, tenemos ahí una piedra en el zapato, que es el imperio, colado dentro del sistema interamericano, con el silencio de la delegación argentina. Entonces el secretario general me garantizó que la organización va a volver a pronunciarse a favor de la presentación que hace Argentina, que ni siquiera es una presentación que le pida a los países, a la totalidad de los 34 países, que digan que la soberanía de Malvinas es argentina. No es eso lo que estamos pidiendo, porque sabemos medir hasta dónde podemos llegar. Esto es una cosa que tiene décadas, no es una cosa que haya inventado yo, sino que lo que estamos diciendo es que se reconozca que hay una disputa de soberanía y que hay resoluciones a nivel internacional en distintos foros que obligan a las partes en cuestión a sentarse en una mesa y a discutir la cuestión de la soberanía, todos los temas derivados de la discusión de soberanía, que esas partes son la Argentina y el Reino Unido, que no hay terceros actores. Y bueno, ahora eso hay que explicarlo, porque como nosotros, fíjense, esto es un aprendizaje que hice. Para nosotros la palabra autodeterminación es muy importante por la historia que tenemos de lucha anticolonial. Pero ¿qué hizo el enemigo? También coló el tema de la autodeterminación. Entonces les dice, ¿qué les dice a sus ex colonias del Caribe? Bueno, si ustedes se pudieron autodeterminar, ¿por qué no se van a poder autodeterminar los isleños? Y entonces ahí es donde hay que empezar de nuevo, desde atrás, a hacer toda la historia, toda la genealogía del proceso histórico, del conflicto, y decir que eso no es aplicable a la situación de Malvinas. Por eso está en el Comité de Descolonización, porque la potencia que se siente despojada por el ocupante colonialista es la Argentina, no es la población impuesta, que nuestra Constitución, no solo nuestra Constitución, nuestra historia les garantiza a todos los habitantes de nuestro territorio sus costumbres, su libertad, su estilo de vida, sus negocios, que no va contra eso la pretensión. Así que, bueno, es todo un trabajo que estamos haciendo. Y lo otro que dejé claro era nuestro marco de referencia, porque cuando un gobierno elige a un embajador no por sus antecedentes diplomáticos, como es mi caso, que tengo 0 antecedentes diplomáticos, porque no pertenezco al mundo diplomático, sino que lo elige por la hoja de ruta que ha sido su vida en términos políticos, yo tenía que dejar en claro cuáles eran ese marco de referencia político, que son los valores que ha tenido históricamente la Argentina cuando estuvo representada por un gobierno popular. La defensa de nuestra soberanía, que la defensa de la soberanía es integral, que no hay, uno nunca defiende un poquito de soberanía en una cosa y no la defiende en otras cosas. ¿No? Cuando uno defiende un valor, defiende ese valor. Cuando uno defiende el valor de la igualdad, defiende la igualdad, no la igualdad de unos sí y de otros no. Cuando uno lucha contra la discriminación, lucha contra toda discriminación, y así sucesivamente.
Y lo otro, lo último, desde luego que es mucho más amplio lo que estoy resumiendo, pero lo último es, nosotros tenemos una manera de construir nuestra mirada que no es desde un organismo superestructural que se enamora de cierta forma de vida burocrática, cómoda, digamos cómoda, porque hay un salario, porque hay una oficina, porque hay una cantidad de infraestructuras, no. Y desde ahí nosotros le indicamos a nuestro pueblo lo que tiene que hacer. No es eso, el proceso es inverso. Nosotros tenemos que encarnarnos en la realidad de la persona que sufre y a partir de allí construir nuestra mirada de la realidad y nuestra acción aquí. Fíjense qué cosa, yo no lo había reparado cuando estuve en la OEA años anteriores, estuve de visita, digamos. En el pórtico, en todo ese espacio público que hay al frente, a la entrada del edificio de la OEA, que está muy cerquita de todo el núcleo de instituciones que han gobernado al capitalismo mundial históricamente, Banco Mundial, Fondo Monetario, CIA, BID, etc., está la imagen de Isabel la Católica. Es decir, el sistema interamericano está de alguna manera, entre comillas, lo digo irónicamente, protegido por la figura del colonizador. Es tremendo eso, lo que implica simbólicamente. Dejaron de ser la dinastía borbónica de la corona española, pasó a ser luego el imperio británico como factor de dominación financiera, y después el imperialismo estadounidense y del capitalismo globalizado. Pero la idea es como el sistema interamericano antecedido por la figura del colonizador, no de un indígena, no de un originario, no de un campesino, no de un minero. Bueno, esas son las profundas improntas culturales contra las que tenemos que luchar. Cuando uno dice vamos a luchar contra tal monopolio mediático, sí, claro que esa es una lucha importante, pero esa existencia de una estructura de poder se apoya en un proceso histórico mucho más profundo y por lo tanto mucho más difícil de desarticular, porque está muy arraigado en el inconsciente colectivo, no solamente en la estructura económica de un país, sino en el inconsciente colectivo. Y es una lucha muy ardua a la que no le alcanza ni un mandato presidencial ni dos, que si sabrán ustedes, que son la generación más joven de una estructura que se creó después de la guerra, hace 38 años. Carlos, es muy interesante esto que planteás, porque yo viéndolo así, te imagino a vos metiéndote en la cueva del lobo, tratando de levantar la mano, ¿no? Casi con la caperuza roja y con todos ahí acechando. Y es muy complejo, como vos decís, porque a veces nosotros pretendemos que en ese establecimiento, como vos decís, en esta gran manzana financiera, donde las figuras de representantes no pasan por ser un originario, sino que pasan a ser por un colonizador, es tan complejo porque incluso nosotros, en nuestra región, venimos de un viraje ideológico, ¿no? Venimos de una década donde parecía que estábamos alineados, donde los y las presidentes tenían un rumbo en común, una necesidad de fortalecer la región, y hoy nos encontramos con un panorama distinto. Un Alberto Fernández recientemente electo, pero atravesando una pandemia, un Brasil virado a la derecha con un Bolsonaro que dice lo que quiere, como quiere, sin medir las consecuencias, un Bolivia atravesado por un intento de golpe de Estado o algo muy complejo que no se termina de entender, ¿no? Me imagino que a la hora de hacer alianzas, porque me sospecho o intuyo que debe ser una necesidad para hablar en conjunto, se hace cada vez más difícil. ¿Cómo ves vos esta nueva América Latina en la conformación de hoy? Bueno, mira, primero sería muy interesante preguntarnos qué nos pasó, ¿no? ¿Por qué nosotros pudimos tener ese trípode Chávez,
Lula a Néstor Kirchner y decirle que no al ALCA en 2005, y después se amplió inclusive eso y tuvimos el festejo del Bicentenario en Argentina, que probablemente haya sido el punto culminante, con varios presidentes. A esos tres había que agregarle, bueno, obviamente Cristina, Pepe Mujica en Uruguay, Lugo en Paraguay, Evo Morales, Correa. Entonces, bueno, en Chile un gobierno socialista en ese momento todavía, si no recuerdo mal, bueno, no sé, tal vez estaba Piñera, no lo recuerdo. Pero el contexto era completamente distinto. Primera cuestión, no pudimos construir una organización política homogénea, y entonces dependemos de estar en el Estado. Cuando nos alejamos del Estado se quiebran los mecanismos de integración, porque debajo de eso no hay en la sociedad civil todavía, había homogeneidad en los liderazgos y en las políticas del Estado, de los Estados. Pero cuando tenés que abandonar el Estado por los vaivenes de la democracia demoliberal, te quedás sin esa eficacia, sin esa potencia. Segundo, y esto lo confirmaron varios líderes, yo recuerdo que la última vez, creo que fue en noviembre, cuando me tocó participar del Congreso del PT, y después tuvimos una parte, las delegaciones latinoamericanas con Lula. Lula planteó que si él volviera a vivir y volviera a estar en una reunión con Cristina, con Correa, con Evo, sería mucho más radical de lo que fue. Radical no en el sentido del Partido Radical de Argentina, desde luego, sino en el sentido profundo del término, ¿no? Nos faltó eso también. A nosotros no nos echaron por exceso de radicalidad en nuestras propuestas. Mucho menos Brasil, que hizo un esquema de alianza con sectores del poder financiero, que de alguna manera desatendió ese clima de movilización original que tuvo el PT, con los movimientos sindicales, con los movimientos religiosos. Es decir, nosotros no pudimos ir a fondo, no pudimos crear el Banco del Sur, no pudimos crear una moneda que nos permitiera comerciar en nuestras propias monedas y ahorrar los dólares para las exportaciones, para las importaciones externas, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener organizado el comercio intrarregional con una moneda que no es ni la de Brasil, ni la de Argentina, ni la de Uruguay? Bueno, eso lo intentó el ALBA con Chávez, con el Sucre. Bueno, no logramos eso. Y en tercer lugar, no logramos politizar la conciencia de quienes se habían beneficiado de los avances sociales y económicos. Yo recuerdo que previo a las elecciones de Brasil, la Fundación Perseu Abramo, que es la fundación del Partido de los Trabajadores, hizo una encuesta preguntándole a los millones de personas que se habían beneficiado con las políticas del PT, que habían salido de la extrema pobreza y de la pobreza pasaron a ingresarse a integrar sectores medios, ¿a qué le atribuían ese avance social? Y la inmensa mayoría se lo atribuía a su propio mérito personal. En segundo lugar, a Dios. En tercer lugar, a ayudas familiares, y recién en cuarto lugar a las políticas públicas. La prueba de esto es el UP en Bolivia, porque la verdad que Bolivia arrojaba los mejores resultados económicos de la región. Y sin embargo, hubo golpe. Y a diferencia de eso, Venezuela, que tiene probablemente una de las situaciones económicas más delicadas, al haber construido instrumentos de politización, de organización política, de unidad cívico-militar, de organización barrial, etcétera, pudo resistir y pudo de alguna manera, bueno, administrar esa crisis económica de tal manera que no cayó el gobierno. Entonces, también faltó eso. Segundo, ¿cómo estamos hoy? Estamos con varias regiones del continente con luchas populares. Bolivia, en víspera de elecciones en octubre, Chile, con un nivel de protesta popular muy grande. Obviamente ahora todo eso amainado
moderado por la imposibilidad de ocupar masivamente el espacio público. Pero hay un clima latente. Colombia, Ecuador, en Brasil se empiezan ya a ver resquebrajamientos a esa estructura tan sólida que parecía sostener a Bolsonaro en su momento. Ahora, nosotros también en la Argentina durante los 4 años de macrismo tuvimos movilizaciones muy grandes, pero logramos combinarlas con una organización política que puso en disputa la conducción del Estado y recuperó la conducción del Estado. Y esto es crucial, porque si las movilizaciones se mantuvieran en un estado permanente, adquirieran un estado crónico, corremos el riesgo de que el poder opere sobre esas movilizaciones, estimulando, alentando las contradicciones secundarias que hay al interior de todas las movilizaciones. Pongo el caso de Bolivia, donde afortunadamente se llegó a un acuerdo, pero el MAS, como fuerza electoral, no es una fuerza monolítica, es una fuerza que está integrada por sectores campesinos, indígenas, de sectores medios, de trabajadores, trabajadores urbanos, trabajadores en las minas, entonces movimientos sociales. Entonces, yo en un momento estuve muy preocupado por la falta de articulación allí, porque ustedes fíjense que el imperio, una vez más, ha demostrado que a veces se nos adelanta en las políticas. ¿Y por qué todos esos sectores protestan por igual? Porque el neoliberalismo nos ataca por igual. Entonces, ¿cómo puede ser que el imperio se da cuenta que tiene que tener una sola política sobre nosotros, y nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos que construir una misma política para enfrentar esas iniciativas, ese modelo que el imperio aplica sobre nosotros? Esto que Álvaro García Linera siempre describe diciendo: dejemos de describir la dureza de la piedra que rompe el cristal, construyamos un cristal que sea irrompible. ¿No? Entonces, a eso me refiero. Tenemos que saber que lo central es desplazar del gobierno al neoliberalismo. Y a partir de allí van a surgir contradicciones y matices y particularidades, pero que siempre son preferibles, que es lo que nos está pasando en la Argentina. En la Argentina, el frente de todos no es homogéneo. Hay muchas aristas ahí. Bueno, pero yo prefiero dar esas discusiones conduciendo el Estado y no que hubiéramos seguido teniendo al frente del Estado quienes han saqueado el país de la manera que se saqueó el país en los 4 años de macrismo. Ese creo que es el mensaje de unidad que tenemos que tener para toda la región. Carlos, ¿te parece que es difícil construir ese entramado social cuando prácticamente no tenemos derecho a la comunicación por los monopolios mediáticos que tenemos principalmente en Argentina, pero también en toda la región, y además por la gran cantidad de persecución judicial que han tenido los líderes de nuestra región? Sí, claro que es muy difícil, por supuesto que es muy difícil. Pero quien está en política y quien lucha para asumir la conducción del Estado, primero sabe perfectamente que esas dificultades, es decir, ninguna de estas cosas que sabemos que se nos presentan enfrente es que no las conocíamos antes de llegar. Las conocíamos perfectamente. Y aún así dijimos, vamos a llegar y vamos a conducir el Estado. Quiere decir que cuando uno conduce el Estado, puede hacer muchas cosas menos victimizarse. Tiene que asumir la autoridad y tiene que ejercer ese poder político, con las limitaciones y con las dificultades que sabemos que tiene. Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno conduce el Estado, tiene la posibilidad, por ejemplo, de convocar a líderes sociales y sindicales,
convocar a gobernadores y autoridades de provincia, a diseñar una estrategia de comunicación que es muy amplia, muy multidimensional. No sé, yo les pongo un ejemplo para resumir. Yo hubiera recurrido al muñequito Samba para explicar Vicentín. Yo lo hago venir a Samba remando en un botecito por toda la hidrovía privada, con puertos privados, con empresas privadas, viniendo desde Paraguay, diciendo, entonces el nene, que mira a Samba, llega a la mesa de la casa, le dice, papá, ¿sabes una cosa? Hay una empresa que en Paraguay tiene 6 empleados registrados y es la segunda exportadora de todo el país. ¿Cómo puede ser con 6 personas nada más? ¿No es que hay algo ahí que se está ocultando, que no es legal, que no es claro? Entonces, al papá después le va a resultar muy difícil ir a una marcha diciendo, si controlan a Vicentín, después van a venir a expropiarme el auto y la casa. No tiene margen para eso. A eso me refiero una estrategia amplia, multidimensional. Yo creo que en la política, en la Argentina en particular y en toda la región, nos debemos una asignatura que es utilizar al máximo la dimensión pedagógica de la política. Pongo un pequeño ejemplo cortísimo. El aporte extraordinario de las grandes fortunas. ¿Cómo es posible que sea tan difícil convencer a una sociedad de lo obvio? Yo digo, hay un porcentaje del 0,02% o 3% de la población que tiene una cantidad de riqueza acumulada que si uno se imagina todos los días del año viviendo en un hotel del mayor lujo que se encuentre en cada capital del mundo, alquilando el auto más caro de cada empresa de las que rentan autos, alimentándose en los mejores restaurantes, para ellos, para sus hijos, para sus nietos y para sus bisnietos. Y aún así, juntando todo ese volumen de consumo, les sobra plata con la fortuna que han acumulado. Pero además, cuando uno acumula esa cantidad de fortuna, tiene una relación con el sistema financiero tan fluida que hace así en la computadora y la recuperó en una maniobra especulativa, lo recupera inmediatamente eso. Digo, tan difícil es en un país donde han cerrado comercios, donde hay gente que se ha quedado sin ingresos, donde existe esta catástrofe económica generada y social generada por la pandemia. Tan difícil es entender que esa gente tiene que aportar. Entonces digo, me da la impresión de que no hemos aprovechado al máximo nivel de nuestras posibilidades la dimensión pedagógica de la política. Utilizarla abriendo todos los vastos canales de comunicación que no son solamente los medios tradicionales, que es la historieta, el dibujo, el humor, el teatro, la ficción, las redes, etcétera, ¿no? Me parece que estamos por debajo de nuestras posibilidades. Carlos. Por eso, perdóname, Martín, no, porque por eso, cuando a veces se dice, no me dio la correlación de fuerza, hay una pregunta anterior a esa, que es, ¿hice todo lo que estaba a mi alcance? ¿Utilicé todas las herramientas de la caja de herramientas para construir esa correlación de fuerza? Si mi respuesta a esa primera pregunta es sí, entonces yo ahí admito que la correlación de fuerza es un obstáculo. Pero si yo no utilicé todas las herramientas que tengo, ahí digo no, ahí el error fue mío y tengo que construir esa correlación de fuerza. Totalmente. En relación a la OEA y pensando en vísperas de las elecciones que se vienen en Estados Unidos, mirando las estadísticas, que por el momento Biden está un poquito más arriba que Trump y se podría pensar en el presidente en Estados Unidos, ¿cómo ves esa nueva relación que puede llegar a tener la Argentina, ¿no? En ese sentido, dentro de la OEA.
Mira, sinceramente, esta es una opinión muy personal. Yo creo que habría que dividir lo que son los estilos personales, que nosotros nos sentimos menos lejos del estilo de una persona que guarde cierto recato en algunas cosas, en las cuestiones de género, en las cuestiones raciales, que de un hombre como el actual presidente de los Estados Unidos. Pero eso tiene que ver con los modales personales, no tiene que ver con cómo incide una política sobre nuestros países. Yo ahí, personalmente, es decir, yo personalmente creo que la elección y es lo que veo por el hecho de estar aquí, que la elección presidencial en Estados Unidos tiene incidencia al interior de los Estados Unidos, que puede tener que ver con la relocalización de algunas empresas, con algunas medidas de proteccionismo, con tener más relación o menos relación con algunos organismos multilaterales. Pero ninguna de esas cosas que inciden en la política interna de los Estados Unidos pueden detener, gane uno o gane el otro, la potencia del capital financiero globalizado, que es el problema, que es el poder que incide sobre América Latina. Ahí yo no veo grandes diferencias. Donde sí puede haber una diferencia ya es en otro plano, que tiene que ver con la capacidad que siguen teniendo los Estados Unidos a través de la penetración cultural de exportar cultura. Y es ahí donde yo veo que Biden, en una estrategia del Partido Demócrata que atiende la sensibilidad que en este momento tiene la sociedad estadounidense, cierto hastío, cierto cansancio moral de determinados abusos, de violencia racial, de supremacismo blanco, de lucha contra las minorías, de desprecio a los inmigrantes, que por eso fue que tuvo que acudir a una candidata a vicepresidenta que es una senadora afrodescendiente. Ustedes vieron que a veces nosotros, para poder ganar votos, en lugar de radicalizar nuestra propuesta, la tenemos que moderar porque los votos están en el centro. Bueno, aquí el Partido Demócrata ha tenido que hacer lo contrario. Es decir, para ganar votos, ha tenido que ver reflejada en la fórmula esa ebullición social. Probablemente eso se pueda exportar, pero eso no tiene que ver con quién gane, tiene que ver con un momento de la sociedad. Y es ahí donde yo veo que puede haber algo positivo en este proceso. Ahora, yo estoy tremendamente preocupado porque veo en todo el mundo que han confluido, esto permítanmelo decírselos, es un pensamiento que tengo, lo estoy tratando de elaborar. Es lo siguiente, ¿me dan dos minutos? Porque es lo siguiente, que no tiene que, digamos, que fue acelerado, precipitado por el coronavirus, pero que no viene a partir del coronavirus, ya venía de mucho antes. Que es toda una forma de organización del capitalismo a nivel mundial, que, por ejemplo, favoreció la terciarización de la producción, ¿no? Entonces ustedes donde tenían una empresa, ahora tienen 5. Cada una hace un poquito distinto. Entonces allí ustedes tenían un movimiento de trabajadores único, y ahora tenemos 5, que compiten entre sí. Es decir, se quiebran los lazos de la construcción de un sujeto social y sindical y político y popular unificado. Súmele el teletrabajo. El teletrabajo aísla. La educación a distancia aísla. La imposibilidad de estar en la calle aísla, es decir, quiebra los lazos. No solamente los afectivos con los familiares, sino el lazo para la construcción de un sujeto político que pueda tener claridad, digamos, para luchar, para entender y para luchar y para interpretar estos fenómenos. Yo creo que cuando un sistema se funda en que los objetos que utilizamos en su mayoría son descartables,
no puedo entender que eso no incida sobre el conjunto de nuestras reglas lógicas y éticas para interpretar la realidad. Entonces, las relaciones humanas también empiezan a ser de corto plazo, empiezan a ser más débiles, empiezan a ser descartables en algunos aspectos. Entonces, si a esto ustedes le suman, a este caldo de cultivo, ustedes le suman la potencia de las redes y su capacidad, o sea, ustedes fíjense que las redes en apariencia democratizan la comunicación. En apariencia los chicos jóvenes, bueno, lo mismo, la longitud de los mensajes, ¿no? Hay que decir algo en 30 segundos, y después se desvanece, esa fotografía desaparece de la escena. Bueno, eso que es aparentemente novedoso, democratizador, que no depende de nadie, eso está siendo fríamente calculado a través de quienes manejan los algoritmos en el control de la Big Data, ¿no? Bueno, ese clima social de lazos tan débiles, ese clima social, favorece que se trabaje sobre los sentimientos, favorece relaciones inestables, conflictivas, resentimientos, malestares, es decir, favorece la manipulación. Entonces, el resultado de todo eso es la aparición de una organización armada en Estados Unidos, es la aparición y el reclutamiento de jóvenes en organizaciones terroristas en Europa, es que en Berlín protestan juntos los libertarios, los Milei de Alemania, que dicen que el Estado es una porquería y que tendría que desaparecer, junto con los neonazis, porque si hay algo que alguna vez utilizó al Estado para los peores abusos fue el nazismo. Están juntos. Entonces se construye una especie de pandemonium, en palabras de Jorge Alemán, que permite que esta gente diga blanco y a los 10 segundos diga negro con la misma impunidad. Es decir, ustedes fíjense que lo que históricamente fuimos las fuerzas populares, que fue cuestionar el orden del statu quo, hoy estamos reclamando un poquito de coherencia, un poquito de organización, un poquito de orden social. ¿Por qué este caos organizado por estas agrupaciones? Porque es lo que precede el orden neofascista. Yo creo que está pasando por ahí lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos, cuando Biden cuando el Partido Demócrata critica a Trump de matar negros, Trump no dice, no, pero yo no los maté, ¿eh? No, dice, está bien matar negros. ¿Entienden el grado de polarización en el que se ha planteado? Yo creo que esto es lo que está en disputa. Y entonces, ¿y es para qué? Para romper la estatalidad, para romper la capacidad de representación y de organización social del Estado y reemplazarlo por una estructura de gobernanza global de 4 o 5 monopolios. Eso es lo que está en juego hoy en la humanidad. Carlos, te hago la última cortita, porque viste que por ley ya se creó, bueno, esta nueva ley de la creación del Consejo Asesor Malvinas, que va a tener, bueno, al presidente como la cabeza, al gobernador de Tierra del Fuego, a Filmus en este caso, al canciller, y además va a tener a un excombatiente, ¿no? ¿Qué perfil crees vos que debería tener ese combatiente que forme parte del Consejo Asesor? Mira, Javier, voy a ser muy sintético. A ver, espera. Primero, me parece muy valioso la creación del Consejo como política de Estado, como órgano en representación de la política de Estado permanente. Segundo, me parece extraordinario el proyecto Pampa Azul. Me parece que ese papel que desempeñó la Pampa territorial en los siglos XIX y XX es el concepto del siglo XXI, es esa otra mirada, la mirada bioceánica, la mirada antártica, la mirada de toda la riqueza que podemos encontrar ahí y que los miembros del CECIM han trabajado tanto y siguen trabajando tanto en lo que son las riquezas naturales, el valor estratégico,
etc. Por lo tanto, yo siempre me sentí muy identificado en la mirada que el CECIN tiene de esto. El CECIN de La Plata, de mi ciudad, que además alberga a excombatientes de muchos lugares del país. Entonces yo te voy a ser muy sintético sobre esa pregunta. Para mí, la mejor mirada, la más abarcadora, la intelectualmente más completa, la que ha trabajado más los lazos humanos, la que ha trabajado más para dilucidar lo que pasó en el territorio de Malvinas en la etapa de la guerra. Es decir, para mí la obra del CECIN de La Plata ha sido extraordinaria, sinceramente, profundamente lo digo. Entonces, para mí, quien tiene que representar a los excombatientes es una figura que no importa el nombre y apellido, lo que importa es qué carga ideológica, qué carga humana, qué carga conceptual tiene detrás. Y tiene que ser alguien que exprese los valores fundadores del CECIN y todo lo que el CECIN hizo y todo lo que creció y todo lo que construyó, esa articulación con el mundo académico que tiene el Instituto Malvinas en la Universidad de La Plata. Digo, todo eso tiene que estar, pero no como platense, no lo digo por razones afectivas, lo digo por identificación conceptual, por identificación intelectual y espiritual. Con eso, para mí, son ustedes, y todo lo que yo pueda hacer y esté a mi alcance, lo voy a hacer para que sean esas las ideas y los valores que representen a los excombatientes en el Consejo de Malvinas.